Me has dicho que tienes experiencia en mares agitados, dijo James, señalando las gotas de sudor que se habían formado en mi frente. Sí, así es, respondí, justo antes de arrojar los restos de un almuerzo poco apetitoso por la borda de nuestro barco. Tienen las agallas un poco verdes, continuó sonriendo. Hacía solo unas horas que nos conocíamos. Me habían llevado a la Orión en un avión de puente aéreo, una nave de transporte que llevaba cápsulas de transporte para un proyecto secreto de la Marina estadounidense. Supongo que se olvidaron de mencionar que se me dan mucho mejor los submarinos. Volví. En estas circunstancias, su desenfado creó un ambiente desagradable entre los trabajadores. Todos sabían lo que significaba mi visita, pero al igual que yo, estaban mal informados. Lo único que sabía era que podía haber una infección contagiosa en el lecho marino, y que mi trabajo consistía en desmentirlo o encerrar a toda la tripulación a bordo de la estación. Una vez que estuvimos a salvo en la cima de la fosa de Tonga, nos introdujeron en una cápsula de transporte, un diminuto submarino vertical que simplemente nos llevaría a la base, en el lecho marino, 20.000 pies más abajo. Entré en el submarino con una sensación de excitación y miedo de volver a las profundidades. Hacía 10 años que había prestado servicio como enfermero de hospital, uno de los pocos que realmente había estado destinado a bordo de un submarino. Con los años, había perdido claramente el sentimiento natural por el mar que una vez tuve, y sin embargo lo anhelaba desesperadamente. «Cuando esté listo, Doc», dijo con impaciencia uno de los miembros de la tripulación. Estaba esperando para enviarnos a las profundidades. Levanté el pulgar. Tan preparado como nunca lo estaré. Vamos, 3 metros. El impacto con el océano sacudió ligeramente la cápsula mientras nos sumergíamos. Mis náuseas desaparecieron rápidamente y me invadió una sensación de paz. Estaba de nuevo en la ventana. Unos cuantos peces curiosos acompañaron nuestro descenso. Varias criaturas marinas atraídas por el carguero que nos perseguían para despedirnos. James dirigía el submarino en miniatura, ya que había hecho este viaje miles de veces. No era nada nuevo para él. Yo mismo nunca había bajado de los 6.000 metros y nunca había podido mirar por la ventanilla y admirar el mundo azul, en gran parte inexplorado. A 3.300 pies, la zona de medianoche, a medida que nos hundíamos más en el abismo, desaparecían los últimos rayos de sol. Habíamos dejado el reino del sol y la humanidad por el reino de la oscuridad. «Es tu primera vez en el abismo, ¿verdad?», preguntó James tras una larga pausa. «Sí, estuve a bordo de un submarino durante unos años, pero nunca llegaron muy profundo. Esto es diferente. Me sonrió. «Bueno, ha llegado tu hora». Nos sumergimos hasta el fondo. Metallos está justo en el borde de la zanja. No hay nada igual. La vida marina que alguna vez había sentido curiosidad por nuestro barco, hacía tiempo que se había retirado a climas más brillantes. El rápido aumento de la presión había resultado hostil para la mayoría, pero algunas pequeñas criaturas resistentes habían encontrado una manera de prosperar en lugares que antes se consideraban sin vida. Las maravillas del océano. En una hora alcanzamos una profundidad de 3.000 metros. Más allá del disco de cristal de 15 pulgadas que nos separaba de una muerte segura, no había más que oscuridad eterna. Por lo que sabíamos, usted y yo podríamos haber sido cualquier cosa que existiera en ese vacío, de no haber sido por el sonido del casco exterior cediendo bajo la presión. Un recordatorio constante de la inmensidad del océano. Para distraerme del inquietante crujido, le pregunté a James lo único que se me ocurría. «¿Por qué no me cuentas más sobre lo que pasó aquí abajo?». James se había mostrado indiferente hasta entonces, pero mi pregunta transformó rápidamente su expresión despreocupada en un ceño fruncido. «Te han hablado de la superficie, ¿verdad?». «Por supuesto, pero eso tendrá que bastar», dijo con firmeza. 131.000 pies en las profundidades marinas. El mundo me hipnotizaba. Mirar tanto a la nada
sabiendo que podía haber todo un mundo a unos metros de ti, era extraño. Hasta ese día, nunca había experimentado la verdadera oscuridad. Y pensar que gran parte de la vida en la Tierra había existido en ella durante millones de años, me aterrorizaba mientras servía a bordo del Cesitasia. En el Cesitasia, mi capitán me explicó por qué los submarinos no tienen ventanas. Contó historias de compañeros que se volvieron locos tras años en el mar. El aislamiento o la distancia de tierra firme nunca les había molestado. Estaba firmemente convencido de que mirar el océano y pensar en sus secretos volvía loca a la gente. Y para contrarrestarlo, nunca instalaban ventanas en sus barcos, aunque esto era claramente una historia inventada. La visión de lo que realmente había bajo la superficie le trajo esos recuerdos. Quizá tuviera razón. Mis sombríos pensamientos se vieron interrumpidos por una tenue luz en la distancia, un punto rojo que bailaba alegremente arriba y abajo mientras se acercaba a nuestra pequeña nave. Era una medusa. «Oh, mira eso», dijo James, señalando a la pequeña criatura, tan frágil y, sin embargo, capaz de soportar la presión de las profundidades marinas. Otra luz se le unió, luego unas cuantas más, y pronto una sinfonía de luces carmesí pulsantes se formó alrededor de nuestra cápsula, saludándonos con el calor de 1000 estrellas y formando nuestra propia pequeña galaxia a miles de metros bajo la superficie. Era lo más maravilloso que había visto nunca. Un florecimiento de medusas felizmente existentes en condiciones tan hostiles. Yo estaba simplemente en el temor. «Se llaman medusas Iola», me explicó James. «Normalmente no se aventuran tan profundo, pero algo en este lugar parece atraerlas. Suelo ver algunas en mis viajes por aquí, pero nunca nada como esto». Me limité a asentir, demasiado hipnotizada por el espectáculo como para entender lo que decía. Pero tan rápido como habían aparecido, volvieron a desaparecer, dejándonos en completa oscuridad. «Escuche, doctor, siento mi arrebato de antes», dijo James. Me volví hacia él y le di la espalda a la oscuridad por primera vez. Me hizo sentir vulnerable. «Tienes que entender que normalmente no nos ocupamos de este tipo de cosas. Y a Mike, bueno, lo conozco de casi toda la vida. Sé lo jodido que es, créeme. Solo intento conseguir toda la información que puedo por el bien de todos», dije. «Sí, pero de todas formas no puedo decirte nada. La esclusa lleva 2 días sellada y tenemos instrucciones estrictas de no abrirla hasta que usted lo considere seguro». No hice más preguntas. Llevo tratando con contagios desde que dejé la marina, y el 90% de las veces son simples reacciones exageradas. A 19.700 pies sobre el nivel del mar, la radio cobró vida por primera vez desde que abandoné el barco, emitiendo una estática que poco a poco fue tomando la forma de la voz de un hombre. «James, ¿puedes oírme?», preguntó la voz. «Alto y claro, capitán. También me acompaña un hombre del Centro de Control de Enfermedades. Estamos a punto de atracar. Estupendo. La tripulación se está impacientando. Espera, la radio se está cortando. Maldición. Cambia a la estación A. No la apagues del todo». «Bienvenido a las profundidades del mar», dijo James. «La radio ha estado actuando extraño últimamente. Imagina que nos dan una estación de última generación, pero las comunicaciones son del milenio pasado. A través de la ventana podíamos ver una enorme cúpula iluminada por cientos de luces. Desde su centro se extendían 3 caminos, cada uno iluminado con colores diferentes, que formaban los sectores A, B y C. Había algo más iluminado por los pabellones. Al principio, la luz solo oscurecía las figuras y dejaba sombras en la arena. Pero a medida que nos acercábamos, me di cuenta de que eran peces. Cientos, si no miles, de criaturas marinas muertas cubrían el lecho marino, con sus cuerpos destrozados por la intensa presión. Dios mío, ¿qué está pasando con todos estos peces? Lo mismo que con la atolla. Cuando algo los atrae aquí abajo, nadan hasta que sus cuerpos colapsan bajo la presión.
entonces se hunden. ¿Qué puede causar eso? Hay algunas teorías, pero por lo que sabemos, es un sonido que oímos regularmente en la fosa. El acoplamiento en sí tomó bastante tiempo. El casco exterior había cambiado ligeramente debido a la presión, pero lo suficiente como para que acoplarse a la estación fuera un reto. Cuando por fin se abrieron las puertas, salí a trompicones de la cápsula y me recibieron 3 tripulantes a bordo. «Usted es el médico, ¿verdad?», preguntó el más veterano. «Así es», respondí mientras me tendía la mano para presentarse. «Me llamo Robert Lewis, soy el capitán de la Talos», dijo mientras me estrechaba la mano. «Gracias por venir hasta aquí. Sé que no es un viaje agradable». Parecía bastante educado, aunque era evidente que estaba privado de sueño, con los ojos inyectados en sangre y el pelo grasiento. «Esta es Jennifer Burke, una de nuestras biólogas, y este es Henry Gale, nuestro técnico», dijo. Ambos me estrecharon la mano sin hacer contacto visual. «Oye, Capi, ¿dónde está Abby?», preguntó James. «Todavía en la sección B. No se encuentra bien, como estoy seguro de que comprenderás», respondió. James asintió. «Hablemos». Los pasillos eran estrechos, escasamente iluminados, con luces parpadeantes y constantes crujidos de las paredes. Parecía desproporcionado, teniendo en cuenta lo grande que parecía todo desde fuera, y, como hombre bastante alto, tenía que agacharme para no golpearme la cabeza con el techo. «Perdón por el ambiente sombrío», dijo Robert. «Es la primera vez que tenemos que enfrentarnos a algo así». «Supongo que te han informado de la situación en la superficie», preguntó. «Lo hicieron, pero tengo que admitir que no entiendo muy bien los detalles». Nosotros pensamos lo mismo. Mike se encerró nada más volver a la estación y aún no hemos tenido autorización para abrirla. ¿Le dio a Mike una buena razón?, le pregunté. Nunca tuvo oportunidad. Cayó muerto en cuanto pulsó el botón. Robert nos condujo a la cúpula central. A diferencia de los pasillos, fue una agradable sorpresa. Un gran salón lleno de muebles y objetos personales. Si no lo hubiera sabido, habría pensado que seguíamos en la superficie. Mike descubrió algunos microorganismos en la trinchera. Un nuevo tipo de parásito, dijo. Afirmó que podían soportar cualquier presión, lo cual no es ninguna sorpresa aquí abajo, pero también explicó que no les afectaban en absoluto los cambios rápidos del entorno, dijo Robert mientras entrábamos en un despacho. ¿Creía que era contagioso?, le pregunté. Como era nuestro microbiólogo, no puedo llegar a otra conclusión. Por supuesto, destruimos todas las muestras, pero seguimos sin saber por qué se encerró, dijo Robert. Pero eso no es lo más extraño. Esperé pacientemente a que continuara mientras intentaba encontrar palabras. Era evidente que a él mismo le costaba creérselo. Lo perdimos en la zanja durante 3 días enteros. El sistema de rastreo falló y la comunicación se interrumpió. Hicimos todo lo que pudimos, pero fue inútil. Aunque lo hubiéramos encontrado, solo tenía oxígeno para 10 horas, así que desgraciadamente lo dimos por muerto. Entonces, su rastreador reapareció de repente en nuestros sistemas, indicando que estaba volviendo al ascensor de Tonga, y aunque nunca respondió a ninguno de nuestros intentos de contactar con él, estaba claramente vivo. ¿Cómo? Imposible. Y sin embargo, sucedió. En cuanto le dejamos entrar en la estación, simplemente la apagó y cayó muerto al suelo. Antes de que Robert pudiera continuar, el técnico entró en el despacho. «Ten cuidado al examinarlo para no dañar el traje espacial». «No es el momento, Henry», ordenó Robert mirándole con odio. «Lo único que digo es que se trata de un proyecto de $1.000 millones. ¿Por qué no traes el equipo para nuestro médico?», exigió Robert, cada vez más agitado. «Mire, capitán, si me dejara entrar en la esclusa, podría tomar todas las precauciones necesarias. De ninguna manera. ¿Crees que el cuartel general habría enviado a la maldita Agencia de Control de Enfermedades si hubieran pensado que podíamos manejarlo? Por el amor de Dios,
Henry, conoce tus límites. Nuestro técnico se marchó y regresó poco después con un traje modificado para materiales peligrosos y un kit quirúrgico. Nos dirigimos a la sección B. A diferencia de los pasillos que habíamos recorrido antes, estos eran amplios y estaban bien iluminados. Cuando llegamos a la esclusa, encontramos a Abby de pie frente a la puerta de cristal, mirando con nostalgia el cuerpo sin vida de Mike. «Abby», dijo Robert. Lo sé, es la hora», respondió ella mientras se daba la vuelta. «¿Es usted el médico?», preguntó con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. Asentí con la cabeza. «Va a averiguar qué le ha hecho esto, ¿verdad?» «No lo entiendo, Abby». «¿Por qué no vienes conmigo mientras trabajan?», dijo Robert. «No necesitas ver esto». Mientras Robert la llevaba de vuelta a la cúpula central, Henry empezó a desembalar el carro de suministros médicos, incluidas las fundas de aislamiento y el traje de materiales peligrosos. «Muy bien, te pilotearé por aquí. No hay necesidad de ensuciar un traje completamente intacto», dijo Henry. «¿Qué significa traje?», pregunté. «Modulador de presión exoesquelética», dijo Henry, como si fuera lo más natural del mundo. James y Jennifer me ayudaron a cerrar el traje mientras Henry colgaba las cortinas aislantes. Pasé mientras Jennifer tecleaba un código para abrir la esclusa. Cuando cerraron la puerta tras de mí, me zumbaban los oídos. Tanto las cortinas como la esclusa eran transparentes, así que podían ver todo lo que hacía. También había una cámara en mi hombro que se mostraba en un monitor al otro lado, justo al lado del panel de control. Mike yacía muerto, vestido con un enorme traje negro que parecía más robótico que un equipo de submarinismo. Había varios cables y ganchos colgando del techo, y solo darle la vuelta era una tarea desalentadora, ya que pesaba cerca de media tonelada con el traje. Tenía la cara blanca como la tiza, y le salían finos hilos de sangre por todos los orificios. Tenía los ojos enrojecidos por las hemorragias conjuntivales que le habían dejado sin blanco. «Estoy listo», dije. «Muy bien, lo primero que tienes que hacer es examinar el traje y buscar desgarros en la integridad. No debería ser posible, pero en el improbable caso de que algo se haya roto a través de un estante, debería haber tejido cicatrizante. Parece algo gris». Revisé cada centímetro de su traje de arriba a abajo. «¡Ahí! ¡Sus pies!», gritó Henry. Efectivamente, había una mancha gris que destacaba sobre el metal negro y opaco que cubría el resto. «Algo le había perforado el traje», dijo Henry sorprendido. Me acerqué para que vieran mejor la cámara. «Obviamente, la perforación no fue la causa de la muerte», añadió, y tuve que estar de acuerdo con esa apreciación. Cualquier desgarro que no se hubiera sellado en un nanosegundo lo habría aplastado al instante, pero parecía que la malla había sustituido a lo que hubiera penetrado en el traje al mismo tiempo que se retiraba la malla. A continuación, le conectaron los cables al hombro. «Están codificados por colores, así que debería ser fácil». Conectó los cables siguiendo las instrucciones. El traje se iluminó y empezó a desprenderse. La parte delantera del traje se abrió, mostrando el cuerpo de Mike completamente destrozado. «¿Qué demonios?», preguntó James. «Eso no son daños por presión», respondió Henry. Las costillas de Mike se habían roto hacia afuera, pero no le habían desgarrado la carne. Su pecho parecía haberse expandido hasta casi el doble de su tamaño normal. Seguí quitándole el casco y se lo quité de la cabeza. Le miré a los ojos por un momento, confundido por lo que podía haber causado que sus órganos internos explotaran. Durante un breve instante, pareció que sus ojos se cruzaban con los míos. ¿Habéis visto eso? Nadie dijo nada. Todos nos quedamos mirando a Mike, esperando a que pasara algo. Sus ojos se movieron de nuevo, disparándose en todas direcciones mientras empezaba a gorgotear violentamente y se le oprimía el pecho. «Oh, Dios, ¿sigues vivo?», preguntó Jennifer. Abrió la boca y liberó miles de enormes gusanos sobre el suelo. Inmediatamente se arrastraron en todas direcciones,
por las paredes, hacia el techo, buscando desesperadamente una salida. Mike siguió escupiendo gusanos viscosos. Su boca se abrió y su mandíbula se desencajó por completo antes de caerse. Cuando todos los gusanos parecían haber abandonado su cuerpo, su pecho se abrió para revelar gusanos aún más grandes. Rápidamente se hizo evidente que todos sus órganos habían sido devorados por las repugnantes criaturas. Algunos de ellos empezaron a aferrarse a mi traje, mientras yo, presa del pánico, les daba manotazos. Los demás no sabían qué hacer. Lo único que podían hacer era mirarme y retorcerse, mientras los gusanos se tocaban entre sí. Su carne se fusionaba temporalmente en versiones más largas de sí mismos, aumentaban de tamaño y volvían a separarse. Me rodearon los brazos y las piernas. Pedí ayuda, pero ¿qué podían haber hecho?, gritó Henry mientras jugueteaba con los paneles de la esclusa. En cuestión de segundos, un par de pequeños orificios de ventilación salieron del techo, vertiendo lo que solo podía suponer que era nitrógeno líquido. Fuera lo que fuese, congeló a los gusanos hasta el punto de que pude romperlos en pedacitos. Solo tardó un momento, pero todos los gusanos estaban muertos, y aunque mi traje aparentemente me había protegido del frío, me desplomé en el suelo, exhausto y temblando. «¡Sáquenme de aquí!», exigí, sabiendo muy bien que solo podrían hacerlo una vez que hubiera eliminado la infestación. Robert había regresado justo a tiempo para ver de qué se trataba el alboroto, y cuando vio lo que quedaba de Mike tirado hecho pedazos en el suelo, se detuvo. Después de recuperar el aliento durante un minuto, volví en mí. Con un morboso sentido del humor y en piloto automático, encendí a Henry. «Lo siento, pero este traje no se puede salvar. Expulsaremos toda la maldita esclusa en cuanto salga de aquí». Henry se volvió hacia Robert y le rogó que me hiciera cambiar de opinión, a pesar de lo que todos acabábamos de ver. Pero Robert se puso de mi parte. Tras extraer la unidad de grabación del traje EPM, lo empaqueté todo en un contenedor fácilmente extraíble. Tuve cuidado de no dejar ningún gusano en el traje. Solo tomé una pequeña muestra de un gusano congelado que metí en un recipiente al vacío. Salí de la esclusa y le di la muestra a Jennifer. Ella había preparado los parásitos anteriores que había traído Mike, y le pedí que lo preparara todo para poder determinar a qué nos enfrentábamos. Robert empezó a expulsar el contenido de las esclusas, incluidos los restos de Mike en el módulo de maniobras exterior, mientras Henry se enfurruñaba todo el tiempo. James no se había movido ni un milímetro desde el incidente. Se puso blanco como el papel, como si acabara de darse cuenta de la gravedad de la situación. «Tenemos que decírselo, capitán», dijo en voz baja al cabo de unos minutos. «¿Decirme qué?», pregunté mientras me quitaba el traje protector. Robert respiró hondo y consideró sus opciones. «Tiene razón, dime algo», repetí. «La verdadera razón por la que nos han destinado aquí. La muerte puede ser algo hermoso, más allá de todos los estigmas que conlleva. Es el comienzo de un mundo que emerge directamente del final de otro. Cuando una ballena muere a profundidades extremas, se hunde en el fondo del océano, donde se forman ecosistemas enteros a partir de su cuerpo en descomposición. Esto se conoce como caída de ballena. El traje de combate submarino de Mike había dejado tras de sí 3 días de material filmado. Henry recibió el encargo de prepararlo para su visionado. No podíamos salvarlo ni a él ni al traje, pero al menos podíamos averiguar cómo había muerto Mike. Mientras esperábamos, el capitán decidió que había llegado el momento de que yo supiera la verdad sobre su misión y por qué nadie en la superficie había oído hablar de la maravilla científica llamada Talos. «¿Has visto las criaturas marinas muertas que cubren el lecho marino alrededor de la estación?», preguntó Robert. Recordé los cientos de cadáveres de peces destrozados. No era precisamente el espectáculo más atractivo para el abismo. James me dijo que algo los había traído hasta aquí, algún tipo de ruido.
Robert asintió mientras sacaba un ordenador. Tras un momento de tanteo, hizo clic en un archivo de sonido. Lo grabamos en las profundidades de la fosa de Tonga hace unos 5 años. Era un sonido extrañamente sintetizado, como una llamada de apareamiento de ballena, lanzada hacia abajo y mezclada. Y en medio había algo que sonaba como un susurro. Grabaron algo parecido cerca de la fosa de las Marianas y lo llamaron Biotwang, dijo Robert. El sonido se repetía mientras hablábamos y era extrañamente inquietante para algo tan inocente. Al principio pensamos que procedía de una ballena, solo un poco distorsionado porque había viajado largas distancias o por interferencias instrumentales. Pero luego vimos cómo afectaba a la fauna de la zona. Medusas que aparecían de la nada y peces que desafiaban sus instintos y se sumergían en la presión aplastante. ¿Qué era ese sonido?, pregunté. Robert mostró algunas imágenes en la pantalla. Unas criaturas que parecían gusanos redondos, pero eran negras como el carbón. No se parecían en nada a lo que acabábamos de ver en la esclusa. Pero por lo que sabemos, hay un ecosistema completamente desconocido en algún lugar de esta fosa, aislados durante millones de años y sin haber sufrido extinciones masivas, han evolucionado de forma muy diferente a la vida que vemos en la superficie. Es como si millones de organismos unicelulares trabajaran juntos para formar criaturas más complejas. Pero, a diferencia de nosotros, las células pueden separarse y reunirse a voluntad. A esto lo llamamos sincitio. Eso es lo que mató a Mike. Podría ser parte de ello. Pero lo que acabamos de ver en la esclusa es mucho más grande que los microorganismos que recogimos aquí antes de que pudiéramos continuar. James interrumpió, haciéndonos saber que las imágenes estaban listas para su visualización. Si alguna vez deciden divulgar la existencia de esta estación, no mencionarán las criaturas ni los sonidos que nos alertaron de su presencia. Seguro que algún día lo llamarán el mayor avance tecnológico. Pero para ser honestos, la razón por la que la Marina ha invertido miles y miles de millones de dólares en este proyecto para permitir a la humanidad atravesar el fondo del océano es simple. Solo quieren averiguar qué está haciendo ese ruido y encontrar una manera de aprovecharlo. «Capitán, nos están esperando», dijo James. Nos reunimos en la zona central. Abby estaba sentada al fondo, a cierta distancia de todos los demás. Tenía incluso peor aspecto que antes, frágil, como si hubiera perdido peso en las últimas horas desde que nos habíamos conocido. Henry comprobó las imágenes y se dispuso a acelerar las partes importantes, ya que el descenso en sí era bastante lento. Dvasatisik pies, la zona Hodl. Todo lo que veríamos sería desde la perspectiva de Mike. La grabación empezaba en la esclusa, Abby de pie frente a él con cara de preocupación. «Hey, no te preocupes. Volveré antes de que te des cuenta. No es como si fuera mi primera vez en las profundidades. No es como si fueran a desperdiciar $1.000 millones si muero». Sus palabras no parecieron tranquilizarla. «Esta vez es diferente. Aún no hemos probado el traje por encima de los 9.000 metros», dijo Abby. «No, pero hemos probado la presión. El traje debería poder llegar mucho más lejos antes de romperse». Henry pasó las imágenes de la película. Mike estaba de pie, justo al borde de la fosa de Tonga. A su izquierda, una plataforma se extendía aún más abajo en la zona Hodel. En el centro de la plataforma había un ascensor. Un poco más abajo, en la fosa, vio tentáculos interminables que se mecían suavemente en la corriente. Pertenecían al cuerpo de una criatura deforme que parecía no poder controlar sus largas extremidades, pero que parecía no inmutarse ante las profundidades. «Chicos, ¿veis eso?», dijo emocionado, señalando a la extraña criatura. «Es el calamar Magnolia». Casi corrió por el borde para verlo más de cerca. La masajista estaba visiblemente agotada por el esfuerzo. «No fuerces demasiado el traje», intervino Henry por radio. «No le pasará nada». «¿Para qué más han pagado?», preguntó Mike mientras se acercaba al calamar. Detrás de él apareció otro con apéndices aún más largos. Joder,
Nunca pensé que vería uno de cerca. Déjate de tonterías y ve al ascensor, le instó Henry. De acuerdo. Entonces no disfrutemos de nuestro trabajo, replicó Mike. Subió al ascensor y se abrochó el cinturón. El trayecto le llevaría otros 4.500 metros hacia el abismo. Era una máquina ruidosa y robusta, capaz de soportar la enorme presión de la temida zona Hodel. Mike controlaría él mismo la velocidad del descenso y solo cedería el control a Henry si ocurría algo. Poco después de comenzar el descenso, Mike detuvo el ascensor. Los trajes hacían ruidos extraños, dijo. Es normal, se ajustan a la diferencia de presión. Te dijimos que esto ocurriría cuanto más bajaras, explicó Henry en tono molesto. Sí, ya lo sé, pero no te pasará nada. De vuelta a los 27.000 pies, Mike detuvo el ascensor y dirigió su mirada hacia un saliente que sobresalía del acantilado. Sobre él yacía el cuerpo de una ballena de Groenlandia, a casi medio planeta de distancia de su hábitat natural. La ballena estaba parcialmente ahuecada, plagada de anguilas de aguas profundas y diminutos peces sin ojos, todo un ecosistema que se beneficiaba de su muerte. ¿Cómo llegó aquí esta ballena?, se preguntó Mike. Murió como todo lo demás aquí abajo, dijo Henry. Ah, sí, pero es una ballena de Groenlandia, al menos eso creo. ¿No viven en el Ártico? Henry suspiró. Sigue bajando. 10.762 metros horizonte. Al cabo de 1 hora, el ascensor llegó al fondo de la trinchera y Mike pudo levantarse por fin de su asiento. Cogió una caja de bengalas para ayudar al siguiente a navegar por la zona. Una vez fuera de la plataforma y lejos de las luces brillantes, se hizo evidente que el lecho marino era cualquier cosa menos vacío y que todo el lecho estaba cubierto de vida, no descubierta hasta entonces. Millones de plantas parecidas a setas cubrían el suelo, y entre ellas nadaban gambas translúcidas y gordas que, al parecer, se alimentaban de ellas, en la propia pared. Miles de plantas bioluminiscentes extendían un único tallo con una bombilla azul que se doblaba en la dirección del movimiento de Mike. Tenía una belleza espeluznante y parecía tan extraterrestre como algo de otro planeta. Siguió por el acantilado, dejando caer una baliza cada 30 metros aproximadamente. Casi esperaba que este lugar fuera horrible, dijo Mike. Ya sabes, por llevar el nombre del dios del inframundo y todo eso. Nadie respondió a su comentario. Chicos, aún podéis oírme, ¿verdad? Sí, Mike, podemos oírte, dijo Henry. Estamos aquí para trabajar, no para hacer bromas estúpidas. Nadie os ha dicho nunca lo mucho mejor que puede ser la vida si al menos intentáis disfrutarla. Henry interrumpió como un aguafiestas. Aquí abajo estamos haciendo historia. Henry no contestó. ¿Qué tal si le das la radio a Abby? Maldita sea, preferiría escuchar al capitán divagar sin parar sobre algún protocolo. Mike se quedó clavado al llegar al final del acantilado. Delante de él había una caída empinada hacia un abismo interminable de oscuridad. Henry, ¿estás seguro de que el ascensor me llevó hasta abajo?, preguntó mientras miraba fijamente al abismo. Sí, estás a 35.000 pies. Bueno, es que estoy al borde de un acantilado, y está claro que esto no es el fondo del mar. Eso es imposible. Hemos escaneado toda la zona con el sonar. Déjenme decirles que Mike perdió el equilibrio. Resbaló por el borde del acantilado y se sumergió aún más en las profundidades. La oscuridad que ahora le rodeaba era absoluta. Nada le ayudaba a orientarse mientras caía. Caer al mar fue un proceso mucho más lento, lo que le dio tiempo para reflexionar sobre el destino que le aguardaba mientras se hundía a profundidades nunca vistas por la humanidad. Llamó a sus compañeros mientras se aferraba desesperadamente al acantilado, pero ni siquiera con el traje puesto pudo frenar su descenso. Cuanto más profundizaba, más pitidos empezaba a emitir el traje, alarmas que advertían de rápidos cambios de presión de más de 16.000 psi. Pero antes de que pudiera reaccionar,
se estrelló contra el suelo. Mike se quedó en silencio, inconsciente por el impacto, el vacío. Minutos después de aterrizar a una profundidad desconocida, Mike se despertó con el pitido de su traje. El traje había resistido y empezaba a ajustarse a la nueva presión. El manómetro estaba roto, y como su dispositivo de seguimiento no funcionaba, solo podía adivinar a qué profundidad había caído. Mike gruñó al levantarse y tardó un rato en darse cuenta de lo que había pasado. «Henry, ¿estás ahí?», dijo finalmente. No hubo respuesta. ¿El capitán? ¿Había alguien? Aparte de algunos instrumentos defectuosos, la mayor parte del traje parecía intacta, pero no había contacto con la base. Todo lo demás vendría después de que se perdieran las comunicaciones, y todos esperamos pacientemente a conocer el destino de Mike. Aunque había caído mucho más allá de lo que creía que era el fondo del océano, acababa de aterrizar en otra meseta, y aún quedaba una interminable distancia que recorrer hacia abajo. El abismo era omnipresente, burlándose de nosotros con su vacío. «Por favor, respóndeme», suplicó. Derrotado, activó la baliza de socorro que aún llevaba consigo y comprobó su entorno. Aterrizó justo delante de una cueva que se adentraba en la pared rocosa y ascendía abruptamente. Aunque el protocolo en tales situaciones era esperar al rescate, oímos un gorgoteo procedente de la cueva. Fuera lo que fuera, obligó a Mike a investigar la cueva. Las paredes del interior eran perfectamente lisas, una formación rocosa imposible que reflejaba la luz brillante del traje de protección contra materiales peligrosos, iluminando la cueva al máximo. Mike se quedó mirando las paredes brillantes durante un momento, enfocando la luz. Desde cierto ángulo, parecían lisas, pero cuando la luz apuntaba directamente a ellas, aparecían patrones extraños, como símbolos que no se correspondían con ningún idioma conocido. Mientras estudiaba los símbolos, un fuerte ruido atravesó la cueva y casi tiró a Mike al suelo. Sonaba parecido al biotwang, pero con pequeñas diferencias. El ritmo era diferente. Pareció sumir a Mike en un trance más profundo y siguió ansiosamente la fuente, ignorando cualquier posibilidad de rescate cuanto más avanzaba. La cueva conducía a una caverna mucho más grande que estaba fuera del alcance de cualquier fuente de luz a su disposición. A diferencia del túnel, estas paredes no eran lisas, sino que estaban cubiertas de millones de agujeros diminutos, cada uno perfectamente redondo, cada uno idéntico al otro. En una inspección más cercana, los agujeros no estaban vacíos, sino llenos de gusanos, como los que vimos salir de su cuerpo. En la esclusa se retorcían y agarraban a Mike mientras caminaba por la cueva, haciéndose más ruidosos a cada paso. Cuanto más se adentraba, menos parecían distraerle los agujeros, que se hacían cada vez más grandes con los gusanos. El único objetivo hipnótico de Mike era alcanzar el sonido en la cima de los gusanos. Unas criaturas delgadas y de patas largas corrían por los gusanos. Parecían arañas marinas sin caparazón. Sumergían sus extremidades en los gusanos y se fundían con ellos, mientras parecían alimentarse cada vez que se sumergían en los agujeros. Sus miembros se acortaban a medida que los gusanos se expandían. Finalmente, llegó a la esquina de una cueva, y con ella, a la fuente del sonido. Era una cría de ballena medio devorada, atada a la pared con cientos de enormes gusanos excavando en su carne masticada. Aunque estaba medio devorado y tan malherido que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, no se rendía, como si los propios gusanos lo mantuvieran con vida. Un sistema involuntario de soporte vital reutilizado para sus propias necesidades. La cría se quedó boquiabierta, con la mandíbula a medio comer tan destrozada que Mike pudo ver directamente sus cuerdas vocales, que también estaban cubiertas de gusanos que tiraban de ellas y las colocaban en su posición. La ballena chilló y emitió otro sonido distorsionado, atrayendo a Mike aún más cerca. Mientras Mike estaba distraído, varios gusanos habían salido de sus agujeros y rápidamente se arremolinaron a su alrededor.
En cuestión de segundos se habían reunido, se habían enrollado alrededor de sus piernas y habían trepado por el traje. Mike intentó tirar de los gusanos hacia abajo, lo que le devolvió brevemente la cordura, pero eran mucho más rápidos que él. Atrapado en una lenta caja metálica, tropezó con el suelo, lo que permitió que más gusanos y sus usos cubrieran todas sus extremidades. Las criaturas se unieron, formando una capa de carne que pronto cubrió todo su cuerpo. Mike se quedó en silencio y la cámara no mostró nada más que una masa cubierta de carne, amortiguando todo sonido excepto la respiración de pánico de Mike. Gritó cuando un fuerte estruendo casi hizo estallar los altavoces, el sonido de su traje siendo perforado y la red llenando el agujero que habíamos encontrado en la planta de sus pies. Las criaturas habían penetrado en su traje y se estaban clavando en su carne. Mike gritó de dolor antes de quedarse callado. Todos nos quedamos mudos frente al monitor, que ahora solo mostraba un temporizador para demostrar que la cámara seguía funcionando. Abby se había marchado, seguida de James, que intentó consolarla. «No puede ser», dijo Robert. «Déjame avanzar rápido», dijo Henry, medio susurrando conmocionado. No retransmitimos nada durante casi 3 días mientras los gusanos se deslizaban hacia Mike, que estaba atrapado solo en la cueva, sin que nadie supiera dónde estaba. La cámara se volvió más nítida, la capa de carne se despegó y la vista reveló que Mike había vuelto al ascensor durante los 3 días que estuvo abajo, en la zanja que el sincitio había ocupado y cubierto con sus protuberancias carnosas. Mike tenía el control, o lo que quedaba de él, en el traje. Caminó hacia la estación, con jirones de carne cayendo de sus extremidades a cada paso. Su tripulación le avisó por radio ahora que podían llegar hasta él, pero Mike solo podía gorgotear, ya que los gusanos se habían comido la mayor parte de sus pulmones en la esclusa de aire. Entró dando tumbos, dispuesto a desatar el infierno en la estación, pero durante un breve instante Mike consiguió controlarse. Tal vez la idea de hacer daño a sus seres queridos fue suficiente para recuperar temporalmente el control. El tiempo suficiente para cerrar la esclusa. Al encerrarse, Mike se desplomó en el suelo. Había muerto hacía días, pero su voluntad permaneció, incluso cuando se convirtió en nada más que un recipiente para los horrores que ahora albergaba. La película terminó. Permanecimos un momento en silencio, sin atrevernos a decir nada sobre la causa de la muerte de Mike. Apenas podía creerlo, aunque casi había sufrido el mismo destino. «Henry, llama a la central y diles que detengan este proyecto», dijo Robert, rompiendo el silencio. «Jennifer, destruye las muestras de la esclusa. Todavía está sellada, ¿no?» Jennifer asintió y se dirigió al laboratorio. «Tenemos que asegurarnos de que sea lo que sea se quede en el abismo». Me uní a Henry mientras intentaba llamar al cuartel general, pero la radio solo emitía estática distorsionada. Robert comprobó todas las cámaras de seguridad y envió drones a buscar el Synthium en el ascensor. «Capitán, las comunicaciones no funcionan. No recibo señal en la cámara de seguridad. Hemos visto la carne del Syncytium extendiéndose por el suelo, cubriendo algunos de los peces muertos que ensuciaban el océano. Era increíblemente grande y utilizaba el ascensor y la plataforma como andamiaje para trepar hasta la estación. Un fuerte estruendo metálico resonó en la estación, seguido de una alarma. ¿Qué demonios ha sido eso? Una voz automatizada dijo. «¿Aislar?», preguntó Robert. «¿Aislar qué?». «Hazlo», continuó. Henry intentó frenéticamente hacer funcionar el sistema de seguridad para hacerse una idea del alcance de los daños. «¿Qué es el sector C?», pregunté. «El laboratorio». «Maldita sea. Espero que Jennifer no haya llegado todavía», dijo Henry. Cuando la estación fue sellada, todo el mundo quedó encerrado dentro. Otro fuerte estruendo nos sacudió. La alarma volvió a sonar. «Maldita sea. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea». «¿Y ahora qué?», preguntó Henry. Robert se quedó paralizado, atrapado entre la decisión de salvar la estación
o huir. «Tenemos que evacuar», fue todo lo que pudo decir. La mayor parte de mi antigua tripulación luchaba contra la nostalgia del mar después de dejar la marina. Lo mismo le ocurría al capitán de mi submarino, Louis Johnson. Siempre afirmó que el mar sería su lugar de descanso final, donde realmente pertenecía, y después de su baja honorable, se dedicó directamente a la soldadura hiperbárica de tuberías. Un trabajo peligroso, donde el único enemigo es invisible. Siempre alerta en cada inmersión, en cada nueva misión. Un enemigo que no puedes sentir, pero que es capaz de destruir todo lo que eres en una fracción de segundo. La presión. Tal vez esté maldito, incapaz de vivir en tierra con los míos, pero al menos moriré donde debo estar, había dicho. Johnson tendría la suerte de estar unido para siempre a su único y verdadero amor cuando vio una tubería reventada que se lo llevaría y le haría finalmente uno con el azul profundo. Es extraño cómo funciona el cerebro cuando todo a tu alrededor se está desmoronando y no tienes ningún control. Cuando ya no hay nada que hacer, la mente recurre a un lugar seguro, recuerdos entrañables de un tiempo pasado. Para mí, esos recuerdos seguros pertenecían a mi época en el servicio, con mi antiguo capitán y mi tripulación. No fue una época fácil, pero estaba llena de significado, y mis problemas se limitaban al océano. Cuando Robert me gritó que me pusiera las pilas, por fin volví a la realidad. «Doc, vamos, tenemos que largarnos de aquí», gritó. James volvió a la cúpula central con Abby. Habían oído la alarma, pero no tenían ni idea de lo que había ocurrido durante su breve ausencia. «Ve a la sección 8. Allí hay otras 2 cápsulas de transporte. Prepara la número 5 y espérame», dijo Robert. «Capitán, ¿qué está haciendo?», preguntó James. «Jennifer está atrapada. La sacaré de ahí». «¿Y si la criatura entró?», preguntó Abby. Robert pensó un momento antes de entregarle un walkie-talkie. «Si no tienes noticias mías, vete», ordenó. La estación tembló al abrirse otro agujero en una de las secciones. La onda expansiva hizo rugir mis oídos. «Voy contigo», dijo James. «¿No quieres enfrentarte a ellos solo? Number. Tienes que pilotar la cápsula de transporte. Si te hieren, te quedarás atrapado aquí abajo». Esa no era una excusa válida. Todos sabían perfectamente que el submarino podía ser pilotado fácilmente por cualquiera de la tripulación. Pero Robert se negaba a arriesgar más vidas y utilizaba cualquier excusa que se le ocurriera. «Capitán, por favor, es una orden. Salga de aquí ahora mismo». Aceptaron a regañadientes y se pusieron en marcha. «Entonces os seguiré. No sé nada de la estación ni del submarino, pero al menos podré ayudarte si ocurre algo», le dije, sabiendo perfectamente que no se le ocurriría ninguna excusa para detenerme. A regañadientes, accedió, y juntos nos dirigimos a los laboratorios de la sección C, preocupados por la posibilidad de que Jennifer quedara atrapada tras la esclusa, o algo peor. Ahogarse es una forma horrible de morir. Una vez que te das cuenta de que no hay forma de salir a la superficie, estás atrapado en una tumba fría y oscura. Te ahoga la garganta. No importa cuánto intentes respirar, tu cuerpo simplemente se niega. Incluso cuando el dolor agonizante de no poder respirar supera nuestro instinto natural de respirar, simplemente nos negamos a ceder ante el impulso abrumador. Solo cuando el cuerpo empieza a apagarse y los bordes del campo de visión comienzan a oscurecerse, se llega al punto en que no se puede más y el cerebro decide tomar aire, haya aire o no. De repente, el agua helada se precipita por la garganta y llena inexorablemente los pulmones, tan desesperados de aire que es una muerte torpe y dolorosa. Y para cuando el agua ha llenado todos los alvéolos, la mayoría sigue consciente y tiene el tiempo justo para arrepentirse de su decisión de meterse alguna vez en el mar. Mientras corría hacia la esclusa, me pareció gracioso pensar que al menos no nos ahogaríamos.
Seguramente los gusanos nos comerían o la presión de una estación colapsada nos aplastaría al instante. Me pregunté, mientras nos acercábamos, cómo era posible que se hubiera abierto una brecha en el casco. Es imposible, pero estoy seguro de que fueron esos malditos monstruos, dijo Robert. La alarma había dejado de avisarnos de la brecha en el casco y recomendaba una alerta de evacuación para toda la estación. Integridad del casco severamente comprometida. Toda la tripulación se presentará en la estación de atraque designada. ¿Pero cuánto tiempo nos queda? No el suficiente. Al doblar la esquina de la sección C, vimos a Jennifer sentada contra la pared en el lado equivocado de la esclusa. Tardamos un momento en darnos cuenta del horror de su situación, al ver que sus piernas estaban fusionadas con la carne del Syncytium, que había empezado a corroer la parte inferior de su cuerpo, excavando a través de su carne y sustituyendo rápidamente sus órganos por su propia carne. A pesar de todo, seguía consciente. «Jen», dijo Robert, la única palabra que pudo pronunciar ante la conmoción que se desarrollaba ante nuestros ojos. Lentamente, giró la cabeza en nuestra dirección, con los ojos enrojecidos por la sangre que emanaba de los gusanos que habían devorado sus entrañas. «Capitán, ¿eres tú?», dijo débilmente. «Estoy aquí, Jen. Supongo que la muestra no estaba muerta después de todo», bromeó mientras tosía lo que solo podía ser una mezcla de sangre, pastel de pulmón y quimioterapia. «Dile al doctor que vuelva a comprobarlo en el futuro». «Está conmigo ahora», explicó Robert. «Lo siento mucho, Jen, pero sé que no podemos hacer nada más. Supongo que ya está». Tosió violentamente y escupió trozos de su larga cabellera y gusanos. «No se preocupe, capitán. No es culpa suya que un monstruo haya salido de las profundidades para destruirnos», dijo con voz quebradiza mientras se desplomaba de dolor. Miré a Robert. Parecía horrorizado, pero no podía apartar los ojos de ella. «Me duele mucho». «Por favor, expulsa esta sección», gritó ella. «Solo quiero que se acabe». Robert asintió, ajeno al hecho de que ella no podía verle. Fui al panel de control. Era bastante fácil de usar, sobre todo después de ver a Henry juguetear con él. Todo lo que necesitaba era el código de acceso, y no creí que estuviera bien dejar que Robert básicamente la ejecutara él mismo. «Voy a hacerlo». Se lo pasé. «Rob», dijo Jennifer. «Sí, no dejes que esos bastardos salgan a la superficie. Prométemelo. Te lo prometo». Su abdomen comenzó a abultarse. Gritó de dolor cuando el gusano comenzó a tirar de su carne. «Capitán, el abrigo», me dijo los números y los introduje sin dudarlo. Años de ver morir lentamente a la gente, y aunque no podíamos hacer otra cosa que prolongar inútilmente sus vidas, me habían insensibilizado a desconectar inmediatamente. Las escotillas de las paredes se abrieron y sonaron las alarmas cuando empezó a entrar agua. Sin embargo, como el casco ya estaba parcialmente agujereado, se derrumbaron rápidamente. En cuestión de segundos, Jennifer estaba muerta. «Salgamos de aquí». Corrimos de vuelta a la zona central. Tuvimos que cruzar toda la estación para llegar a la sección A. Era la única vía de escape que quedaba, pero cuando llegamos a las oficinas, pudimos oír algo que se movía en las paredes y se abría paso por las tuberías. «¡Las bombas!», gritó Robert. «Están entrando por las malditas bombas». Las bombas de la Talos eran antiguas comparadas con el resto de la estación. Cuando se construyó la cúpula, tuvieron que sacar toneladas de agua a una presión enorme, pero una vez terminada la estación, se olvidaron y se dejaron en las paredes, mientras se instalaban soluciones más permanentes. Antes de que pudiéramos reaccionar, las paredes se abrieron de golpe y el sincitio se coló por los agujeros, tomando la forma de carne deformada que se extendió rápidamente por las paredes. Estábamos aislados de nuestra única vía de escape y solo teníamos el despacho como refugio temporal contra el enjambre de gusanos que se acercaba y el torrente de carne. Pero nuestro refugio seguro
se convertiría en una prisión más para prolongar nuestra supervivencia. No podrán contenerlos por mucho tiempo, dijo Robert. ¿Y ahora qué? Sacó una pistola del cajón superior. ¿Trajiste un arma al fondo del mar? Pregunté. No es cierto, replicó. Nunca se sabe cuándo tendrás que sofocar un motín. Se rió nerviosamente. Se daba cuenta de que no me entusiasmaba. Ambos sabíamos que una pistola no les detendría mucho, pero cualquier ayuda era bienvenida. Siguió rebuscando en las taquillas de la habitación y al final sacó 2 trajes de materiales peligrosos sin usar, como el que yo había utilizado para examinar a Mike. Estaba a salvo en la esclusa. Los gusanos no pudieron entrar en el traje, ¿verdad? Preguntó Robert con ojos suplicantes. Mira, han atravesado el traje. Maldito metal. No creo que esto sirva de mucho. Puede que los ralenticen, pero eso es todo, dije. Esta es nuestra mejor oportunidad. Los gusanos habían empezado a amontonarse en la puerta, formando una telaraña cada vez más tupida que resquebrajaba el cristal con facilidad. Es ahora o nunca, James. Será mejor que prepares el maldito submarino, dijo Robert mientras nos poníamos los trajes. No disparó a la puerta, sino a la pared de cristal templado que había junto a ella, rompiéndola en 1.000.000 de pedazos cúbicos. Al saltar, tropecé con el suelo, y unos gusanos se me metieron en la mano al levantarme. Robert me los quitó de la mano y me empujó hacia adelante. Corrimos hacia la entrada de la sección A. Éramos mucho más rápidos que los gusanos, pero habían formado una telaraña que cubría la mayor parte del techo y caía sobre nosotros a cada paso. Otro agujero en la pared justo encima de la esclusa de la sección A se abrió de golpe y otro trozo de carne se estrelló contra el suelo delante de la puerta. ¡Mierda!, gritó Robert mientras desenfundaba instintivamente su arma y disparaba a la masa del suelo. Me quedé helada cuando los gusanos se desintegraron por el impacto de las balas, reformándose a toda prisa y arrastrándose hacia nosotros. Intenté girarme y huir. No reaccioné a tiempo. Para mi sorpresa, los gusanos ignoraron por completo mi presencia y se abalanzaron directamente sobre Robert, llegando a él desde todas las direcciones y tirándolo al suelo. Gritó de dolor cuando se formaron alrededor de sus miembros, incapaces de defenderse. Me abalancé sobre él y traté de levantarlo, pero por cada gusano que le quitaba, se le añadían 100 más. En cuestión de segundos, consiguieron abrir un agujero en la zona axilar del traje. Inmediatamente se colaron por el agujero. Intenté desesperadamente levantarlo, pero me empujó cuando se dio cuenta de que no había esperanza para él. «¡Sal de aquí, Doc!», gorgoteó mientras sus pulmones se llenaban de sangre. Ni siquiera dudé. Vergonzosamente, corrí por mi vida mientras el Synecium estaba demasiado ocupado devorando a Robert. No importaba lo que hiciera, ya estaba muerto. El pasillo se estrechó drásticamente cuando volví a la sección A. Intenté frenéticamente introducir el código para cerrar las esclusas. Tardé 2 intentos con dedos temblorosos en introducir el código correctamente, pero en un segundo la esclusa se cerró. Volví a separarme de la abominación del otro lado. «Lo siento mucho, Robert», susurré para mis adentros. La cúpula central cedió finalmente bajo la presión, y enormes chorros de agua derrumbaron rápidamente el techo. La estación se desintegró y la fuente de alimentación central quedó paralizada por la inundación, y la estación quedó sumida en la oscuridad y el silencio. Me aventuré a acercarme a la estación de acoplamiento. Se suponía que cada sección de la Talos tenía su propio generador de reserva, pero aún no se habían activado, lo que dificultaba la navegación por el estrecho laberinto de pasillos. «James, ¿puedes oírme?», grité. Mi voz resonaba sin cesar. Me golpeé la cabeza cuando vi una luz a lo lejos. James corría hacia mí con una linterna. «Doc, sigues con nosotros. Gracias a Dios», dijo, y su alegría se desvaneció rápidamente cuando se dio cuenta de que había venido sola. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde están Jen y el capitán?». Me limité a negar con la cabeza.
No había palabras para describir lo que había ocurrido en la cúpula, y su ausencia ya decía bastante sobre el desafortunado final de nuestro inútil intento de huida. Ahora no hay tiempo para eso. Tenemos que salir de aquí. La cápsula está casi lista para salir a la superficie. Solo tenemos que averiguar cómo puede Henry volver a encenderla. Cuando llegamos a la estación de acoplamiento, me alivió ver que el techo se había elevado, aunque solo un poco. Henry estaba ocupado en el panel de control, tratando de averiguar qué había hecho caer el generador de reserva. Abby de pie detrás de él, con una linterna. ¡Maldita sea!, gritó. Algo ha paralizado el generador de emergencia. No sé cómo, pero sé que. Suspiró. Debido al fallo eléctrico y al casco dañado, los submarinos que habían sido desconectados de la estación quedaron varados aquí. Ninguno de nosotros dijo una palabra. Atrapados en una lata a 6.000 metros bajo la superficie sin ningún medio de transporte. Después de lo que pareció una eternidad, Henry rompió el silencio. Hay todas estas grandes ideas, pero no va a funcionar, dijo sarcásticamente. ¿Tienes alguna idea, genio?, preguntó Abby. La verdad es que sí. Entró en la cápsula y empezó a juguetear con la electrónica hasta que por fin quitó uno de los paneles. Hay 3 baterías que alimentan el submarino y puedo verlas. Podría sacar una de ellas y aún habría energía suficiente para llevaros a todos a la superficie. ¿Nosotros?, preguntó James. Tengo que conectar esta batería a la esclusa. Continuó mientras sacaba una de las baterías de la cápsula. Luego anularé la puerta. Explotará por la presión. La ola de agua resultante debería empujar el submarino hacia arriba. ¿Y tú?, preguntó Abby. Bueno, alguien tiene que quedarse atrás para llevar a cabo este plan. Entonces déjame hacerlo a mí, intervino James. No, idiota. Una conexión equivocada y la puerta desaparece, cerrada para siempre. Soy el único con los conocimientos necesarios. Debe haber otra manera. No la hay. Confía en mí. James y yo nos miramos. Ambos queríamos decir algo, pero a ninguno de los dos se nos ocurrió una solución alternativa. Henry volvió a la cápsula y cerró de nuevo los paneles. Ojalá hubierais sido todos más listos. Quizá uno de vosotros podría haberse quedado atrás, dijo tan sarcástico como siempre, pero por primera vez con una ligera sonrisa en la cara. Gracias, le dije. Bueno, es hora de que os vayáis, dijo mientras cerraba la puerta de la cápsula. Vimos a Henry alejarse por última vez, listo para enfrentarse a su destino. Un gilipollas hasta la médula, pero con buen corazón, como sus otros compañeros perdidos. Se quedaría en la cuenca del océano para siempre y nunca volvería a ver la luz del sol. El tiempo pasaba interminablemente mientras esperábamos una ola que podría aplastarnos en un instante. Pero con suerte seríamos expulsados de la estación y desde allí podríamos alcanzar la superficie. Sería el lanzamiento más violento de la historia de la estación, pero incluso minutos después oímos el sonido de la esclusa abriéndose antes de hacerse añicos bajo la inmensa presión del agua que explotaba en la carne de Cintio. Segundos después, la onda nos golpeó y salimos disparados de la Talos, derrumbándose el pasillo tras nosotros. Nos golpeó con fuerza y nos desgarró un poco, pero sobrevivimos. James tomó el control de la nave y no dudó en ascender a la superficie. Abby y yo mirábamos por la diminuta ventana del otro lado. Podíamos ver los restos totalmente destruidos de la Talos, tenuemente iluminados por la luz que aún alimentaban los generadores de la sección C, completamente cubiertos de la carne del Syncytium. Los miles de cadáveres que antes cubrían el fondo del océano formaban ahora parte del monstruo de las profundidades, que no dejaba de crecer. Una oleada de alivio me inundó mientras mi corazón se calmaba. A cada metro que ascendíamos, dejaba de sentir la necesidad de mirar constantemente por la ventana. El mundo exterior estaba oscuro, y cualquier vida que hubiera quedado allí abajo se había consumido junto con mis ansias de mar. Cuando alcanzamos una profundidad de 5.000 pies en plena zona de medianoche, conseguimos contactar con el USS Orion.
y solicitar una evacuación de emergencia. Estaban bastante lejos, pero cuando llegáramos a la superficie nos recogerían, aunque con curiosidad por saber qué había ocurrido en las profundidades. A 3000 pies de profundidad, los primeros rayos de sol nos saludaron con su calidez. Los océanos se llenaron de vida apacible. Los peces retozaban en las aguas, completamente ajenos a los horrores que existían justo debajo de ellos. La inmensa oscuridad dio paso a un azul tranquilizador. Y por primera vez, desde que me habían contratado para esta misión, me sentí seguro. Pronto atravesamos la superficie y nos recibió un equipo con trajes protectores. Cuando subimos a la nave, no habíamos podido alertarles de la situación. Solo sabían que había un posible contagio en las profundidades que podríamos haber traído con nosotros. Comprensiblemente, nos encerraron en la enfermería durante 72 horas, aislados del resto de la tripulación. Nos examinaron, tomaron varias muestras de sangre e incluso analizaron nuestro líquido cefalorraquídeo. Una vez que todos los valores volvieron a la normalidad y no hubo más signos de enfermedad, nos trasladaron a alojamientos más cómodos mientras nos dirigíamos a tierra. Después de que me dieran el alta en la enfermería, rara vez veía a James y Abby. Pasaban la mayor parte del tiempo en sus habitaciones y solo de vez en cuando salían para una entrevista. El cuartel general sentía una increíble curiosidad por saber cómo unas instalaciones de última generación podían derrumbarse de repente. No tenían pruebas de lo ocurrido. Necesitaban a alguien a quien culpar. Pero como formaba parte del Centro de Control de Enfermedades y no de la tripulación original de la Talos, estaba a salvo de ser procesado. Todo lo que tuve que hacer fue firmar un acuerdo de no divulgación, que ahora rompo para advertirles de los horrores del abismo. Sabemos más sobre lo que existe en el espacio que sobre la vida en nuestro propio océano, y así debería seguir siendo siempre. Estas criaturas no pueden morir mientras quede una sola célula. Sería suficiente para reiniciar sus enjambres, y me temo que al comer talos han aprendido algo sobre la vida en la superficie. Mientras escribo esto, estoy de camino al Centro de Control de Enfermedades. Puedo sentirlos, retorciéndose en mi pecho mientras escribo esto, listos para estallar en cualquier momento. Supongo que el traje no me protegió después de todo. Espero que James y Abby estén a salvo y tengan una segunda oportunidad de una vida feliz. Lo siento.